Y vamos a nuestro tema del día de hoy, pero antes lo invito a que me acompañe a orar. Vamos a poner la enseñanza en manos del Señor. Cierre sus ojos si es tan amable. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu cuidado, tu misericordia. Gracias por tu esperanza, Señor. Gracias porque sabemos que podemos descansar en ti y que tú no nos dejas, Señor, a pesar de nosotros mismos, a pesar de que somos nosotros los que nos hacemos de lado, a los que nos retiramos, los que nos enfriamos. Tú siempre nos das esa esperanza, tú siempre estás ahí al lado de nosotros, Señor, y nos das consuelo. Venimos hoy, Señor, con un objetivo, Señor. Venimos a aprender de tu palabra y estar en tu presencia, Señor. Permite que tu palabra nos hable en nuestros corazones y podamos disfrutar, Señor, aprender de la misma. Te damos gracias por esta oportunidad en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, pues este es el tema ya número 63 de nuestra serie en Palabras de Jesús. Y el tema del día de hoy lleva por título Jesús, Hijo y Señor. Jesús, Hijo y Señor. Mire, recordemos un poco, rápidamente. Según la cronología de Lucas, previamente, hará unos 3 días en nuestro estudio, 3 días aproximadamente, Jesús entró a la ciudad de Jerusalén montado sobre un asno. ¿Lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan o qué? Y esta entrada triunfal a Jerusalén fue como señal visible de que él era un rey que venía en paz. Por eso había entrado montado en un burrito. Y mientras avanzaba al templo, la multitud que lo seguía, lanzaba voces diciendo, ponga mucha atención, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto ya lo estudiamos, está en Lucas 19:38. Y con estas alabanzas la gente afirmaba que Jesús era el Mesías esperado. Y recordemos que se hizo ahí un alboroto y mucho ruido, ¿no? Pero en Mateos 21:9 se narra el mismo evento, pero se narra con otras palabras. Dice en Mateo 21:9, dice, y la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Subraye al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Entonces Lucas dijo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Y Mateo dijo, Hosana al Hijo de David. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Ok. Entonces con esto la gente estaba dando alabanza al Hijo de David. Al Hijo, es decir, al descendiente de un hombre. Pero el Hijo de David también era el título que se le daba al Mesías. Ahora observamos que Jesús no les impidió, no lo negó, no les reclamó, no les dijo, ¿por qué le están dando alabanza a un hombre? Él recibió la alabanza, él recibió la adoración y el reconocimiento, a pesar que decían, Hosana al Hijo de David. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo recibió? Bueno, vamos a ver, mire, ¿por qué la gente de esa época tenía esta creencia? Es decir, que el hijo de David, el descendiente directo del rey David de su linaje sería el Mesías. ¿Por qué? La respuesta es la siguiente, porque esto ya estaba descrito en el Antiguo Testamento. Y este era un punto de vista enseñado por los mejores expertos de la ley, que el descendiente del rey David sería el Mesías. ¿Y quiénes creen que eran los mejores expertos de la ley? Los escribas y los fariseos. Ellos eran los que decían, del descendiente, porque estaba ahí escrito, del rey David, vendrá el Mesías. Ese era el punto de vista. Y esto está escrito en el Salmo 89:3, cuando dice el Señor, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Ahora nosotros sabemos que Salomón pues no era el rey eterno, ¿verdad que no? Entonces tendría que ser alguien de la descendencia, alguien que seguía. Y en el verso 34 del mismo Salmo 89 dice, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Entonces aquí está la confirmación en el Antiguo Testamento de que de un descendiente de David vendría el Mesías. Entonces la creencia popular era que el Mesías, el enviado de Dios, descendía directamente del rey David.
Y saben, eso no se discutía. Ese era un tema común, general. Los fariseos, los escribas, los saduceos discutían de muchas cosas, pero de eso no. Del linaje del rey David vendrá el Mesías. Ahora, en ese tiempo, las genealogías, la descendencia o la ascendencia, estaban muy cuidadosamente detalladas. No sé quién de ustedes tenga un árbol genealógico. Miren, de donde nosotros somos, hay algunos familiares que son muy afectos a buscar ahí la ascendencia y hasta el escudo de armas. Y ahí tienen toda la historia, es más, hay unos libros y fulanito es hijo de sutanito y manganito. Pues mire, así estaban los judíos. Ellos tenían el detalle de quién era el hijo, el nieto, el bisnieto, el padre, el abuelo, el tatarabuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo, etcétera, etcétera. Ellos sabían toda la genealogía. Mire, los judíos eran especialistas en eso. Especialistas. Y mire, los adversarios de Jesús, es decir, los escribas y los fariseos, perfectamente sabían de quién era hijo Jesús. Ellos sabían quién había sido su padre, quién había sido su madre, quiénes eran sus abuelos. Es más, ellos ya habían revisado que Jesús estuviera dentro de la genealogía del rey David. ¿Cómo ve? Ellos ya lo sabían. Por lo tanto, fíjense nada más, cuando un hombre ciego, si nos recomendamos a la historia, esto ya lo vimos, cuando un hombre ciego llegó gritándole a Jesús por ayuda y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando en otra ocasión una mujer le dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija está gravemente atormentada por un demonio, nadie le reclamó a Jesús porque él estaba aceptando ese título. Nadie le reclamó, nadie le dijo, oye, ¿y tú por qué te pones en ese lugar? A ti no te corresponde. Y mire, nadie se atrevió a cuestionar a Jesús cuando alguien le decía hijo de David, que significa descendiente de David, porque toda la gente ya sabía que era de la genealogía del rey David. Así que 3 días después, fíjese, 3 días después de su entrada triunfal en Jerusalén, de recibir hosana al hijo de David, de ser exaltado como el que viene en el nombre del Señor, ahora Jesús se encuentra en el templo y él está delante de miles de personas. Recuerden que era un lugar muy grande. Él está exponiendo el evangelio, está enseñando las verdades del reino de Dios, está ofreciendo salvación y vida eterna. Y por otro lado, pues están los adversarios, ¿no? Están los fariseos y los escribas amargados y molestos, estaban enojados. Ahora, ¿tenían razón de estar enojados? Bueno, desde su perspectiva sí, ¿no? Porque ellos intentaron atrapar a Jesús con una pregunta relacionada con el impuesto al César, ¿lo recuerdan? Pero pues el Señor les respondió sabiamente y los saduceos intentaron hacer lo mismo con una pregunta de la resurrección, intentaron humillarlo, pero en ambos casos Jesús respondió más allá de las expectativas. Ahora los religiosos estaban enojados y ya no sabían qué decir. Mire, ellos habían fallado en sus cuestionamientos. Sus malas intenciones se hicieron evidentes y delante de toda la gente. Estaban molestos y frustrados. Y mire, además de todo esto, el pueblo continuaba refiriéndose a Jesús como el hijo de David. Y eso los hacía enojar más porque era una clara referencia a que él era el Mesías. Pero como buenos políticos, pensaban qué hacer para que la gente ya no confiara en Jesús. Es decir, planeaban cómo echarle tierra. Eso es bien común, ¿verdad?, en la política. Y miren, no nada más en la política, en las empresas. Es increíble. Empieza uno a llegar a un puesto y los demás le empiezan a tirar tierra. Pero ¿sabe qué es más lamentable? Que en las iglesias pasa lo mismo. Alguien, el Señor lo empieza a acomodar, a poner que en la alabanza, que en el servicio, y otros se ponen celosos. Eso es bien lamentable. Solamente revela el corazón que tenemos cada uno de nosotros como humanos. Y ellos estaban planeando cómo echarle tierra a Jesús porque no podían dejar que el pueblo se afirmara en la idea de que Jesús era el Mesías. Pero ¿saben? No encontraba nada de qué acusarle. ¿Por qué? Porque era intachable. ¿Cómo hacerle? Mire, ya habían intentado de todo y a estas alturas ya no se atrevían ni a argumentar nada porque sabían que les iba a ir mal. Así que después del tema de la resurrección, yo creo que se hizo un silencio total. O sea, el Señor les explicó y todo se quedó callado en silencio. Pero ahora es Jesús el que rompe el silencio y les hace un cuestionamiento muy interesante. Vamos a las palabras de Jesús ahí en Lucas, capítulo 20, verso 41.
Vamos a las palabras de Jesús que dicen, entonces Él les dijo, es decir, Jesús, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Vea la pregunta. ¿Cómo dicen ustedes que el Mesías es hijo de David? ¿Por qué lo dicen? Mire, esta pregunta es en sí misma una pregunta obviamente, pero también es un reclamo. Y le dice a los religiosos, ¿ustedes creen que el Mesías solo viene a rescatarlos del yugo romano? ¿Ustedes creen que les dará paz y libertad? Que iniciará con un reinado terrenal. Pero esa es toda la expectativa que ustedes tienen. Hasta ahí les alcanza. Pero ahora les hago una pregunta. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que Cristo solamente es un hombre descendiente de David? Porque ustedes piensan que solamente es un hombre, que no es algo más. Y ustedes, escribas y fariseos, dicen conocer las Escrituras, pero saben, tienen una idea incompleta. Verso 42 de Lucas 20. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ver, ¿cómo está el planteamiento de Jesús? Mira, el planteamiento que Jesús les hace a estos religiosos era que si el Mesías era considerado como un simple mortal, como ellos enseñaban, y que era la creencia popular, entonces, ¿por qué el rey David le llamó Señor? ¿Por qué el rey David le llama Señor? Verso 44, dice Jesús, David pues le llama Señor, o sea, le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? O sea, ¿eso tiene lógica para ustedes? Mire, en esos tiempos era inimaginable, era imposible que un padre llamara Señor a un hijo, es decir, que se pusiera bajo autoridad, o que le llamara Señor a un descendiente más lejano, a un nieto, era imposible. Mucho menos el más poderoso rey de esa época, el rey David. ¿Cómo es que el rey David le llama Señor a un descendiente? Eso era imposible. Ahora este planteamiento que les hace Jesús, ¿cómo es que el rey le llama Señor a su descendiente? Era un punto de quiebre, un dilema. Y ellos no sabían cómo reaccionar o cómo responder. ¿Cómo le hago? ¿Por qué? Porque por un lado, los religiosos podían aceptar la idea de que Jesús era descendiente de David. Eso era sencillo. Que era como otros tantos descendientes que había. Ahora, obviamente Jesús no era el único, ¿verdad? Había muchos más descendientes de David. Muchos más. Y hasta aquí todo estaba bien. Pero por otro lado se aceptaban el concepto, mire, el concepto de que el rey David le llamó Señor a un descendiente. Tendrían que aceptar que Jesús venía de parte de Dios y ellos se tendrían que postrar delante de Él. No sé si me estoy dando a entender. Mire, entonces, todo el pueblo, todos los que estaban presentes, tendrían que dar a Jesús el reconocimiento que merecía, pues aceptarían que Jesús era hombre, si decían que era descendiente del rey David, que se hizo igual a los hombres, pero a la vez, como fue llamado por David Señor, también era igual a Dios, que Él era el Verbo encarnado, y entonces los fariseos y escribas tendrían que reconocer públicamente lo que Jesús ya les había dicho en múltiples ocasiones, yo soy de la misma esencia del Padre, porque Jesús siempre había afirmado ser igual a Dios. Así que David, el rey David, le podía decir Señor a su descendiente, porque el Espíritu Santo de Dios se lo había revelado. El rey David entendió que de él vendría el Santo de Dios, de su descendencia, el Mesías esperado. David no tuvo problemas en aceptarlo, en llamarle Señor a su descendiente. Pero los dirigentes religiosos, es decir, todo el Sanedrín, escribas, fariseos y saduceos que estaban presentes, también entendieron claramente estas palabras y no podían ir en contra de la sabiduría de Jesús. Ellos no podían refutar ninguna de sus palabras. Son las más grandiosas que se han escuchado. Mire, estos hombres no podían negar ni sus milagros, ni su poder sobrenatural porque lo habían visto. Jesús caminó sobre las aguas, sanó enfermos, resucitó muertos, liberó a personas de demonios, controló los elementos naturales, intentaron matarlo en múltiples ocasiones y no pudieron, salió ileso. También habían visto estos religiosos en Jesús el amor, la misericordia, el perdón, el cuidado. Habían visto atributos de Dios. Y con estas palabras Jesús nuevamente les presentaba una
una oportunidad de que lo reconocieran de la misma forma que el rey David, que lo reconocieran como Señor. Les estaba dando otra oportunidad. Mire, cuánto amor del Señor, a pesar de las circunstancias, pero ellos no quisieron. Ellos no quisieron, casi estoy seguro que dicen, por poco y nos persuade. Pero no, aún viendo las evidencias, se resistieron, se negaron, no quisieron escuchar la voz de Dios. Decidieron hacer caso omiso de las palabras del Dios encarnado, es decir, de Jesús mismo. Fíjese nada más. Estos hombres endurecieron sus corazones contra Jesús y pecaron deliberadamente. Ellos acababan de recibir la verdad y lo más increíble es que esta verdad fue directamente de la fuente. Jesús les estaba diciendo quién era. Soy descendiente de David, pero Él me reconoce como Señor. Ustedes no pueden hacer lo mismo. Ellos no quisieron la verdad. ¿Y qué sucede cuando alguien desecha la verdad a sabiendas de qué es la verdad? Porque ellos lo entendieron, pero no lo quisieron. ¿Qué sucede? Peca, incredulidad, falla, hierra en el blanco. Y en Hebreos 10:26 está escrito lo que pasa con estas personas. Hebreos 10:26 dice, mire lo que dice, porque si pecáramos voluntariamente, ¿qué es voluntariamente? Porque yo quiero, ¿verdad? Esa es mi decisión. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, toda aquella persona que decide no creer deliberadamente, cae dentro de lo que está aquí narrado, descrito. Mire, y estas palabras de verdad que son intensas, son fuertemente condenatorias, pero aplican para todo aquel que ha escuchado el Evangelio, que lo entiende, pero que deliberadamente lo rechaza. No queda otra cosa más que una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y muchos pueden decir, híjole, ¿y dónde está el amor de Dios? Pues en toda la palabra de Dios, en múltiples ocasiones, pero tampoco el Señor forza a nadie absolutamente. Así que como cristianos, usted y yo, podemos estar pensando, bueno, pues lo bueno es que nosotros sí creemos en Jesús, ¿verdad? Entonces, pues nosotros no tenemos en nuestra espalda esa horrenda expectativa de juicio, porque nosotros sí creemos en Jesús. Y mire, eso es verdad. Eso es verdad y estamos hablando en el contexto del juicio. ¿Por qué? Porque de eso nos salva el Señor. Ahí nosotros no hacemos nada. Pero, y aquí entra el pero, es lamentable, mis hermanos, y soy el primero en levantar la mano, que muchas veces ustedes y yo pecamos, y pecamos deliberadamente, porque dudamos de las palabras de Jesús y ponemos en tela de juicio lo que el Señor nos enseña. Es decir, decimos creer, pero no creemos. Así que debemos de reflexionar y analizar cuál es nuestra realidad. Porque, ¿sabe? Muchas veces parecemos cristianos incrédulos. Decimos confiar en Dios, y hasta lo presumimos con nosotros, yo creo en Dios, pero por dentro, mire lo que le voy a decir, por dentro estamos preocupados por todo. Por el porvenir, por el trabajo, por la salud, por los hijos, por el clima, por que se fue la luz, por que se me hizo tarde, por todo, por lo que está delante. Tenemos temor de que el dólar suba, que nuestro gobierno nos mande a la ruina. Y mire, todo eso puede pasar. Todo eso puede pasar. La vida está llena de posibilidades. Y es precisamente ahí donde pecamos porque no confiamos en las promesas de nuestro Señor. ¿Y sabe? Ese pecado es pecado de incredulidad. Dijo el rey David en el Salmo 37:25, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces debemos de confiar en el Señor, que a pesar de lo que venga, Él nos va a sustentar. Y mire, sé que lo que le estoy diciendo no es fácil, pero cuando nosotros dudamos, cuando no creemos, estamos pecando. Porque si el Señor nos ha prometido que no nos dejará y no nos desamparará, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, ¿qué debemos de hacer? Creer, descansar en el Señor. Así que tengamos cuidado de creer,
Más bien, tengamos cuidado de no solamente creer en teoría. Debemos de creer en realidad, sino, llevarlo a la práctica. Muchas veces también decimos creer en sus mandamientos. ¿Quién cree en los mandamientos del Señor? A ver, todos, ¿verdad? Y sabe, la primera oportunidad, los violentamos. La primera oportunidad, el Señor nos dice, no codiciarás, ¿y qué hacemos? Pues codiciamos. Queremos lo del vecino, nos da envidia, no tenemos contentamiento ni agradecemos su provisión cotidiana. A veces estamos desayunando rico, pero anhelamos el plato del que está enfrente. También el Señor nos dice, no mentirás. Y continuamente manipulamos las cosas para que se acomoden a lo que nosotros estamos buscando. Engañamos incluso a los más cercanos. Decimos lo que nos conviene solamente para sacar beneficio. Dejamos muchas cosas a medias porque no nos conviene. Muchas veces damos también pesas falsas, es decir, no entregamos lo convenido, kilos de 850 gramos, litros incompletos. Robamos y con eso estamos hurtando y decimos creer en el Señor. Y mire, créame que esto aplica en todo, incluso cuando hacemos nuestro trabajo. A veces trabajamos a medias, malhumorados, molestos, robamos el tiempo que ya vendimos, porque cuando nos contratamos vendimos el tiempo y sin embargo nos pagan completo. Le robamos al Señor nuestro tiempo. Y así podemos buscar un sinfín de mandatos que nos ha dado el Señor y que decimos creer, pero a la hora de la hora hacemos caso omiso y fallamos desechando la verdad. Estos hombres hicieron caso omiso de todo lo que el Señor les daba y les dijo, miren, soy descendiente del rey David, yo soy el Mesías encarnado. Él me dice Señor porque el Espíritu Santo se lo reveló. Aquí estoy yo delante de ustedes, pero ellos no quisieron la verdad. Regresamos a la historia. Jesús en ese momento les dio esta otra oportunidad a estos religiosos. Les dijo, no sean incrédulos, yo soy el que soy, pero ustedes no creen. Y ante las palabras de Jesús, ante estas palabras, nuevamente hubo un silencio absoluto. Ahora yo me imagino que los religiosos están tratando de irse contra Jesús. Están llenos de odio, de rencor, la molestia ardía en sus corazones y sabían que lo que decía Jesús era verdad, pero no les convenía actuar en violencia. Ellos amaban su vida, la de ellos. ¿Por qué? Porque ellos controlaban el sistema corrupto y religioso de esa época. Ellos tenían el control de los recursos. Por lo tanto, ellos no quisieron ceder nada. Ellos amaban su vida. Entonces, aunque sabían que Jesús les decía la verdad, ellos dijeron, me quedo con lo mío. Y se mantuvieron callados. No agredieron a Jesús porque también tenían temor de que si reaccionaban mal, el pueblo se les echaría encima. Vayamos al verso 45 de Lucas 20. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos. Mire, ahora Jesús cambió de escenario. Él se estaba dirigiendo de manera formal a los escribas, a los fariseos, a los saduceos. Y ya no lo hizo. Dejó de dirigirse directamente a ellos y al pueblo. Se da la vuelta y ahora se dirige específicamente a sus discípulos. Ahora era evidente que aunque se dirigía a sus discípulos, pues todos los presentes iban a escuchar, ¿verdad? Pero la dirección de sus palabras ya no era el tema general, ahora estaba dirigido a sus discípulos. Y les dice a los discípulos, fíjense las palabras, verso 46 de Lucas 20, guardaos de los escribas. Mire, hace unos momentos, es decir, en la enseñanza anterior, unos de los escribas habían alabado a Jesús, no sé si lo recuerde. Ellos alabaron a Jesús por la respuesta que les dio a los saduceos, referente a la resurrección. Y en ese momento los escribas se pusieron del lado de Jesús y le dijeron, Maestro, bien has dicho. ¿Recuerdan esa parte? Ok. Pero ahora Jesús no se sintió aludido por ellos, ni se sintió que les debiera nada, y se ve en contra de ellos, aunque lo alabaron. Y esta es una advertencia, una acusación directa muy tremenda. Les dice, tengan cuidado de los escribas, guardaos de los escribas. Ahora yo creo que esto causó más indignación en estos hombres, ¿no? Pero Jesús no tenía miedo de decir la verdad. Ahora, ¿quiénes de nosotros en muchas ocasiones tenemos miedo de decir la verdad? A mí a veces me da miedo y el Señor me dice, di, y yo me quiero quedar callado. Y muchas veces me he quedado callado, pero Jesús no tenía miedo de decir la verdad.
aunque estuviera en medio de lobos. Así que dijo, guardaos, consideren los hechos, vean los actos de esos hombres. Mire, los escribas eran intérpretes de la ley, maestros de todo lo que estaba escrito en los escritos rabínicos. En general ellos conformaban una fuerza dominante desde el punto de vista social y teológico. Los escribas trataban asuntos legales, de herencias, gestionaban contratos y problemas personales y hacían muchas cosas más. Y sabe, los escribas eran reconocidos y reverenciados por muchos. La gente por lo general los veía con cierta autoridad. Entonces, evidentemente, cuando Jesús les dice a sus discípulos, tengan cuidado con los escribas, pues había muchos en ese lugar y se molestaron. Pero la palabra guardaos, mire lo que significa. Significa poner atención, a fin de estar atentos de no caer en sus trampas. Eso es lo que significa. Pongan atención de no caer en sus trampas. Es ponerse a distancia segura, es no involucrarse con ellos. Y aunque Jesús les estaba advirtiendo a sus discípulos, guardaos de los escribas, era evidente que todo el pueblo estaba escuchando, ¿verdad que sí? Era algo así como, te lo digo a ti, Pedro, para que lo escuche Juan. Pues era lógico. Literalmente les estaba diciendo, los escribas, aunque estudian y se consideran a sí mismos como eruditos de las escrituras, no conocen a Dios, no saben cuál es el camino de regreso al cielo, ellos no tienen autoridad espiritual. Los escribas son unos hipócritas que engañan a las personas crédulas. Tengan cuidado con ellos, son una amenaza, son agentes destructivos, son enemigos de Dios. Imagínense, Jesús diciéndole a los religiosos son enemigos de Dios directamente. Por fuera aparentan piedad y rectitud, se ven limpios e íntegros, pero por dentro son unos sucios pecadores. Literal, sepulcros blanqueados. Sigamos leyendo el verso 46, después de que le dice guárdense de ellos. Mire, que gustan de andar con ropas largas. ¿Por qué Jesús dice que gustaban los escribas de andar con ropas largas? Ellos andaban con vestidos muy costosos, bordados con oro y plata a más no poder, vestidos muy ostentosos, pero estaban haciendo un abuso de lo que estaba escrito en Números 15:38. Dios le había dicho a Moisés, dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Pero mire para qué era este cordón azul. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Entonces, ¿para qué era ese recuerdo? Para que se acordaran de los mandamientos y los pusieran por obra. Cada vez que se agacharan y vieran, dijeran, ay, estoy delante del Señor. Me dio estos mandamientos y los tengo que cumplir. ¿Pero qué creen? Ellos empezaron a tomarlo como una moda y lo empezaron a alargar cada vez más para que la gente los viera como algo piadosos. Al verlos con esos bordes bordados grandes y ropas largas, dijeran, ahí va un hombre de Dios. Fíjense para qué lo empezaron a hacer, para verse vistos por los hombres, para que la gente los viera como con el mejor de los trajes, como señal de que eran representantes de Dios. Para eso eran, pura apariencia. Es más, llegaban al extremo de pedir que en el día de su muerte los enterraran con vestiduras blancas y largas, con el fin de mostrarse, según ellos, limpios y sin mancha delante de Dios. ¿Cómo ven? ¿Hasta dónde llegaban? Y Jesús continúa diciendo, continuamos ahí en el verso que estamos leyendo, dice, y estos escribas aman las salutaciones en las plazas. Es decir, que cuando estaban en lugares públicos, los escribas esperaban que la gente se dirigiera a ellos con respeto y les dijera palabras lisonjeras. Maestro, maestro, rabí, ¿cómo estás? Necesito que me ayudes a solucionar un problema. ¿Cuánta sabiduría tienen ustedes? Mire, ellos buscaban cualquier oportunidad para ser reverenciados y exaltados. Pura vanidad, ¿no? Andaban ahí presumiendo. Tenemos que tener cuidado de no ser como ellos, porque híjole. Era como decimos con ironía, ellos eran bien humilditos, bien humildes. Y saben, también les gustaba a los escribas que les llamaran padre
o que les llamaran guía. Ellos se sentían la fuente de las verdades espirituales. Ellos se veían a sí mismos como los únicos capaces de dar consejos y de guiar a las personas. Fíjense nada más cómo estaba su corazón. Ahora vamos entendiendo por qué Jesús dijo, guardaos de ellos. Pues aman, mire lo que dice en el versículo, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Ellos eran celosos de su posición. Siempre andaban peleando por estar en el lugar de más alto honor, en la plataforma más elevada. Y como ya lo estudiamos en otros temas anteriores, estar más cerca del anfitrión cuando eran invitados a alguna cena, estar ahí. Ellos discutían y preparaban todo. ¿Por qué? Porque a ellos se les debería de asignar las mejores sillas de la sinagoga, las mejores, aquellas que solamente ocupaban los más sabios, todo ordenado de acuerdo a su rango. Pura facha, ¿verdad? Puro bluff, puro presumir. Qué orgullo, qué banalidad, qué presunción. Mire, se sentían hechos a mano. Pues el Señor dice, guárdense de ellos. Pero mire, además de todo eso, tenían un corazón avaricioso, codicioso. No estaban satisfechos con lo que tenían, de tal forma que nada más estaban pensando en cómo sacar más y más. Y para eso se iban sobre las personas más vulnerables. Y mire las palabras de Jesús que vienen, están fuertes. Verso 47. Los escribas dice que devoran las casas de las viudas. Que devoran. ¿Quién ha devorado algo cuando tiene hambre? Esto nos da la idea de terminar rápidamente con algo, pero de acabarlo por completo. Tragarlo literalmente, esa es la expresión. Pero estos hombres no tenían necesidad de nada. Sin embargo, dice Jesús que devoraban las casas de las viudas. Mire, literalmente las dejaban sin nada. Las persuadían y las engañaban a que dieran todo para la obra de Dios. Y cualquier parecido con aquellos pseudopastores que piden de los bienes a los incautos que están con ellos es mera coincidencia, ¿eh? Cualquier parecido. Los escribas se aprovechaban de la hospitalidad de las viudas. Iban a comer a sus casas, se acababan sus escasos recursos y las iban engañando y manipulando hasta que las despojaban de todo y las mandaban a pedir limosna, haciendo de lado lo que según ellos ya sabían porque eran maestros de la ley, en una total omisión de lo que está en el Antiguo Testamento, que dice que a las viudas se les debe de proteger y de cuidar. ¿Sabe usted eso? Ahora hay reglas para cuidar y proteger a una viuda, ¿sí? Y la iglesia incluso en un momento dado se puede hacer cargo de ellas, pero hay reglas, ¿sí? Pero estos no, abusaban. En Éxodo 22 dice el Señor, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, a ninguna, menos quitarle sus cosas, eso es abusivo. Y en Deuteronomio 24:17 dice, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. No abuses. No te aproveches. Y el Salmo 68:5 dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Entonces estos hombres eran un peligro total, absoluto para toda la comunidad, tanto en lo social como en lo espiritual. Ahora podemos entender por qué Jesús se fue tan duramente sobre ellos. Guardaos de ellos. Seguimos leyendo las palabras de Jesús. Dice, y por pretexto hacen largas oraciones. ¿Para qué hacían largas oraciones? Para llamar la atención. Mire, ellos se paraban en las esquinas y aún sin tener comunión con Dios, es más, ni les interesaba el Señor, se ponían a orar, horas, largas oraciones, para que la gente los viera como piadosos. Puro show para obtener recursos. Así que si usted conoce a alguien así en la actualidad, aguas. Y si ve que hay lugares donde alguien esté haciendo esto que está narrado por nuestro Señor, de esos que aparentan piedad, aguas. Hay que alertar a los demás. Así que Jesús condenó estos actos vanos y futiles. En Mateo 6:5 dice, y cuando ores no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? Que la gente les aplaudiera.
Mira qué piadosos, mira cuánto oran, mira cuánto se sacrifican, mira hasta piden por nosotros. Sí, pero pedían con una moneda, ¿va? Mira, estos hombres, estos religiosos, se creían buenos moralmente. Ellos pensaban que serían recompensados por su propia justicia. Y ellos se sintieron profundamente ofendidos cuando finalmente Jesús les dice, estos, los escribas, recibirán mayor condenación. Ahí está escrito, es la última parte del verso. ¿Por qué Jesús les dice a estos hombres que recibirán mayor condenación? La respuesta es, porque ellos alejaban a las personas de la verdad. Las iban engañando a su sistema, a su religión. Y por orgullo se ponían a sí mismos como maestros dignos de guiar a las personas. Mire, yo sé que con nosotros como cristianos el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Y si nos da la oportunidad de compartir a alguien algo, tenemos que hacerlo basado en la palabra de Dios, no en algo que nosotros creamos o supongamos, porque entonces nos vamos a poner en el mismo lugar que los escribas. Nos vamos a sentir dignos de dar un consejo o de guiar a alguien. Entonces no está mal que usted pueda guiar a alguien, pero tiene que estar soportada por la palabra. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Ok. Así que estas personas alejaban a los creyentes con su falsa religión. Y sabe, tenían a las personas en sus garras. Las tenían subyugadas para obtener beneficios. Se alimentaban de los débiles, las exprimían. Amaban el dinero y el reconocimiento. Así que cuán parecido hay a todos los ministerios que en la actualidad pululan aquí en el mundo, prometiendo salud y prosperidad para que dejen de sufrir y que restauren sus vidas. Con estas palabras, mis hermanos, Jesús enseñó a sus discípulos que todos aquellos que hacen negocio y que abusan de la religión, aun siendo la verdadera, son merecedores de mayor condenación. Si en casa de oración que nos enseñan la palabra de Dios, porque si no la enseñan, ¿verdad? Usted se da cuenta que alguien hace un abuso, mire, tenemos que denunciarlo. Tenemos que denunciarlo, no lo podemos permitir, porque si no nos vamos a hacer cómplices. Y no debemos dejar que abusen de nosotros. Por eso muchos pastores de casa de oración ya no están, ¿sí? Gracias a Dios que todavía nuestras autoridades les dan. Y dice el Señor, y pagarán por sus actos viles y ofensivos a Dios. Concluyo con esto. Como discípulos, porque ustedes y yo somos discípulos, reconocemos a Jesús como Señor, ¿verdad? Nosotros sí podemos decir con libertad que es nuestro Señor, como nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, las palabras de Jesús están dirigidas a nosotros. Estas nos enseñan la manera correcta de buscar a Dios y nos dejan en claro que no es por actos externos ni por las apariencias que vamos a alcanzar voluntad o un beneficio de parte de Dios. Mire, el Señor en su misericordia nos exhorta a no ser como los escribas, que creemos saber la verdad porque venimos a aprender de la palabra, porque incluso la estudiamos en casa, pero que en la práctica negamos la eficacia de la misma. Entonces no debemos de ser como los escribas. No vaya a ser que alguien diga, guárdense de esos cristianos. Qué feo sería, ¿no? Guárdense de esos cristianos porque son bien trácalas. Dice no robarás y roban. Dice no engañarás y engañan. Dice no manipularás y manipulan. Así que debemos de analizar nuestros actos, nuestra vida y en los caminos que andamos. Y si es necesario detenernos, hay que hacerlo. No nos debemos de avergonzar. Si nos estamos equivocando y necesitamos corregir, hagámoslo. No pasa nada. ¿Sabe por qué es bueno detenerse y corregir? Porque el Señor se agrada de aquellos que con humildad reconocen su pecado. ¿Está de acuerdo? Así que si reconocemos que estamos pecando y vamos a corregir, el Señor se agrada de ello. Y pues hasta aquí las palabras del día de hoy. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque hemos aprendido que la dureza de corazón, la incredulidad, es un pecado que tú condenas fuertemente. Tú nos has hecho el llamado a creer en tu Hijo como Señor y Salvador, y que podamos decirle con libertad, como lo dijo el rey David, Señor.
Señor Jesús, tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra esperanza. En ti confiamos, en ti tenemos esperanza de vida eterna. Queremos obedecer tus mandamientos, Señor, y no queremos ser como los escribas, no queremos ser hipócritas, que podamos, Señor, en ocasiones venir a la iglesia y actuar de una manera pues diferente, Señor, allá en la calle, con los conocidos. Incluso en muchas ocasiones tratando de no aparentar que somos cristianos, Señor, sino mimetizándonos o confundiéndonos con el mundo. Perdónanos, Señor, si nos hemos involucrado en cosas incorrectas y si sabemos que estamos haciendo algo mal, Señor, pues tú nos pides que nos detengamos, que cambiemos, que podamos retomar, Señor, y te pidamos perdón para seguir adelante, porque tú eres fiel y justo y tú nos perdonas, Señor. Tú nos perdonas cada vez que venimos con un corazón como el del rey David, Señor, dispuesto a aceptar la corrección, dispuestos a recibir, Señor, también tu perdón. Porque de eso se trata, Señor, el camino que estamos siguiendo. De cada día ir aprendiendo, de cada día ir corrigiendo, de cada día ponernos delante de ti, Señor, y permitir que tú nos escudriñes en nuestros corazones, que no lo endurezcamos como esos hombres que aún recibiendo la verdad directamente de tus palabras se endurecieron y no quisieron, Señor, aceptarlo porque amaban sus vidas, amaban lo que ellos eran, lo que ellos tenían, todo lo que ellos se aprovechaban, Señor, de las personas necesitadas y de toda la gente que lo rodeaba. Permite que podamos, Señor, ser hacedores de tu palabra y disfrutar, Señor, cada momento que estamos delante de tu presencia. Te pido por mis hermanos, Señor, que están aquí presentes, también por los que no pudieron venir, y aquellos, Señor, que por alguna causa pues se les ha dificultado congregarse, Señor, bendícelos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.